Saludos hermanos, qué bueno encontrarnos alrededor del estudio de la palabra de Dios. Hoy día, como siempre, nuestro tiempo de discipulado. Continuamos en esta rica palabra que es la carta a los Efesios, llamada la reina de las epístolas, por su contenido y por sus instrucciones. Haciendo un recuento de todo lo que ha sido la historia de esta carta, Pablo tiene un énfasis en explicarle a los coterráneos de él, que están en libertad, que gocen de esa nueva vida en Cristo, que gocen de esa verdadera libertad, pero en Cristo. Recuerden que en el contexto Pablo está encarcelado, pero él siente la obligación de exponer y testificar a los demás que el Señor ha sido fiel con él y cada palabra que él va a expresarle es un mensaje de consuelo, de esperanza. Nuestro Dios es fiel aún en las dificultades y en los problemas. Seguramente usted lo sabe muy bien por testimonio propio. Así que sigamos con nuestro estudio. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5, del 1 en adelante. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Entre ustedes ni siquiera debe hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Esto no es conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, es decir, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz del Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que es agradable al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúnciela. Hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pablo es muy duro y muy tajante en cuanto al tema de romper con la inmoralidad, la vida pasada. Recuerden que Éfeso es una capital, es una ciudad de esta región de Asia, muy conocida por la idolatría a Diana de los Éfesos, Afrodita para los romanos y griegos. Afrodita o Diana era reverenciada de una manera muy particular a través de orgías y de fornicaciones. Tanto había sacerdotes que eran eunucos, como había sacerdotisas que hacían función de prostitución. Había mucho juego, había muchas apuestas, había mucha religiosidad, había mucha idolatría. Así que Pablo sabe de lo que está hablando y les hace una advertencia a los nuevos creyentes. La mejor manera es imitar a Dios como hijos amados. Creo que cada uno de nosotros hemos crecido en el ambiente de una familia y el rasgo común es que siempre queremos ser como nuestros padres. La misma particularidad, la misma manera de sentarse, la misma manera de hablar, los mismos gustos deportivos, los mismos gustos por la comida. Ahora, Pablo insiste que nuestra nueva formación espiritual debe estar orientada al Padre. Por eso, la recomendación de él y su señalamiento es: vivan en amor, como Cristo nos amó y se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Y continúa la lista de Pablo. Habla de la inmoralidad sexual, pero también habla de la avaricia, habla de toda clase de depravación. Hoy que estamos viviendo en medio de una sociedad contaminada por el pecado, por el egoísmo, por el afán y la ansiedad del placer, nos encontramos muy identificados con el señalamiento de Pablo. También dice que no debemos permitir que nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente se llene de obscenidades ni de palabras groseras. Eso no es conveniente. Aquí la fórmula que Pablo está dibujando es de un cristiano que se ha limpiado nuevamente de todo. Se utiliza una palabra que es muy parecida como cuando hace uno una purga, cuando uno desintoxica
de algo que nos ha hecho daño o algo que nos enfermó. Es la misma forma que Pablo quiere hacernos entender que el pecado nos intoxica, el pecado nos enferma. Cierto es que encontramos un placer en el pecado porque no lo vamos a negar, porque si no, no fuera tan popular pecar. Pero Pablo dice que a la larga el pecado es como un veneno que nos enferma y nos hace daño. Nosotros, si estamos en Cristo, tenemos que demostrar la nueva vida en Cristo. Y hace algo más Pablo. Probablemente alguno piensa, estoy haciendo lo suficiente. Ya he cambiado bastante. No necesito hacer más. Ya soy diferente a lo que era hace años. Pero Pablo dice en el verso 6 que nadie nos engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Si usted está escuchando a gente que dice que no es necesario ser tan radical para presentarse agradable a Cristo, le quiero decir, lo están engañando. No puede haber comunión entre las tinieblas y la luz. Pablo dice que ahora somos distintos, somos diferentes. Nosotros tenemos que actuar, pensar, razonar, dormir, trabajar de una manera distinta. Si usted va a leer los 6 capítulos de la carta a los Efesios, siempre Pablo va a poner como tema primordial, como marco teórico de entendimiento y de reflexión, la nueva vida en Cristo Jesús. A eso él apunta y quiere que todos lleguemos a ese blanco. Si no lo entendemos de esta manera, será porque hay cosas que están embotando nuestro conocimiento, de pronto nos está haciendo vivir de una manera relajada y descuidada. Hoy encontramos que hay muchos cristianos que creen que son cristianos, que tienen una vida llena de carnalidad y no se diferencian de nada con aquellos que dicen abiertamente que no son cristianos. Por eso hay una tanta confusión en la sociedad de quiénes son realmente los cristianos. Hoy día ser cristiano es una palabra que parece que no tuviera mucho valor, que cualquiera la puede usar, cualquiera la puede cambiar y cualquiera la puede desechar. Pablo nos enfatiza que si somos cristianos, hemos dejado el mundo de la oscuridad. Dice en el verso 8, ahora somos luz en el Señor, tenemos que vivir como hijos de luz. Creo que todos hemos pasado la penosa experiencia de un apagón. En un apagón, en un momento a otro, perdemos noción de dónde están las cosas y dónde estamos nosotros. Podemos hacernos daño y podemos también engañarnos hacia qué tiempo es. Bueno, lo mismo quiere decir vivir en el pecado. Hay un apagón en nuestra mente, en nuestra conciencia, y no entendemos realmente el tiempo que está pasando. Creemos que lo que estamos haciendo lo podemos rehacer, que no importa cuánto nos hemos alejado, podemos volver a Cristo. Quiero decirle que solamente la luz de Jesús nos puede llevar otra vez a ese caminar en su verdad. Y hoy es un buen tiempo, hoy es un momento para recordar y reflexionar. Vivimos para Cristo, por eso debo caminar en luz. El verso 10 dice, comprueben lo que es agradable para el Señor. No solamente tengo que pensar que esto está bien, sino tengo que pensar esto le gusta a Dios. La idea de agradable aquí viene de una palabra que en el original significa enamorar. Cuando usted está enamorando a alguien, o usted se siente enamorado por alguien, por su esposa, por su novio, por su novia, usted va a tratar de hacer lo que a ella, a él le gusta. Lo va a sorprender de muchas maneras y va a ser creativo en la manera de expresar su amor y su romance. Lo mismo dice Pablo, comprueben en hacer, en vivir, en pensar lo que es agradable para Dios. No le den cualquier cosa. No vivamos de cualquier manera. Pablo nos recuerda que hoy usted y yo somos propiedad del Señor y tenemos que agradarlo en todo nuestro caminar. Pablo nos dice que
no solamente nos contentemos con no vivirlas, no experimentarlas, sino también hagamos a un lado y las denunciemos y no participemos con aquellos que las disfrutan. Y esto viene bien en estos momentos que nuestra sociedad está convulsionada por los actos de corrupción, que nos han escandalizado y en muchos casos nos han indignado de ver la manera como la gente ha estado usufructuando recursos que nos pertenecen a todos nosotros. Y muchas personas lo han sabido, han consentido, han participado y ahora tienen que dar cuentas a la justicia. Pablo nos advierte que lo mismo sucede con nosotros. No podemos vivir con la corrupción del pecado. No podemos estar cercanos a esa corrupción, no podemos silenciar o solapar la corrupción del pecado, porque nos contamina, nos hace daño, igual seremos culpables. Pablo dice que debe darnos vergüenza de lo que ellos hacen en secreto. Recuerden que en la sociedad del apóstol Pablo, la inmoralidad no tenía límites. Estaba bien que un hombre tuviera muchos amantes, estaba bien que un hombre hiciese lo que quisiese hacer con su cuerpo, podía participar y usar a sus esclavos y esclavas como objetos sexuales. Es decir, Pablo conocía la decadencia y la corrupción de la inmoralidad. Nosotros tenemos una advertencia clara en la palabra de Dios, que tenemos que ser distintos. No dice la palabra perfectos, pero sí debemos ser diferentes a lo que el mundo practica, a lo que el mundo hace. ¿Cuántas veces tenemos que preguntarnos si lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, le agrada al Señor? ¿Cuántas veces conversaciones, grupos, mensajes pueden traer contaminación para nuestra vida y tenemos que volvernos a preguntar, ¿esto le agrada al Señor? ¿O debo separarme de este grupo? ¿O debo alejarme de estas personas porque no traen provecho para mi vida? Pablo dice que tenemos que ser bien claros, ¿somos luz o hemos vuelto al camino de las tinieblas? En el verso 14 en adelante dice, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. El verso 13 dice, pero cuando todas las cosas son expuestas a la luz, queda de manifiesto, porque la luz lo manifiesta todo. Si ha estado durmiendo, si ha estado en una pasividad, la Biblia nos aconseja, levantémonos. Permitámonos que Cristo nos vuelva a alumbrar. Permitamos que la energía del Espíritu Santo nos sacuda y nos lleve por el camino de rectitud. Permitámosle al Señor a usarnos como lámparas vivas para otros, alumbrar las tinieblas de otros, disipar la oscuridad que viven personas que no tienen la esperanza de conocer al Redentor. Tenemos que tomar el tiempo. Hoy que estamos en medio de la pandemia, muchas personas han perdido su luz, han perdido su fuego, han perdido su compromiso. Hoy la palabra es para usted. Despiértese si usted ha estado durmiendo. Levántese si se ha sentido moribundo y permita que la nueva vida en Cristo vuelva a revivirlo. Llevarlo por ese camino que el Señor ya había pagado y lo había preparado. Por eso en el verso 15 dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. La importancia de reconocer que el horario, el tiempo sigue marcando. Han pasado meses y si no lo aprovechó para leer la palabra de Dios, para comprometerse con el Señor, para arreglar las circunstancias y situaciones con su familia, porque hemos vivido una gran pausa, donde jamás en la historia de la humanidad el ser humano entendió, el hombre entendió que hay cosas más importantes que el trabajo, que el dinero, que la vida afuera. Fue la familia. Si no hemos aprovechado para rescatar, para revivir esos lazos familiares,
referencia del apóstol es: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Tal vez alguno está pensando, mañana lo haré. Sí, desde próximo mes voy a comenzar a regresar a la iglesia. Algún momento le daré el tiempo a Cristo, pero nadie, ni usted ni yo, sabemos cuánto tiempo nos queda. ¿Cuánto tiempo tendremos para hablar con aquel familiar que necesita? Para arreglar las cosas, para perdonar y desintoxicar nuestra alma. La Biblia es clara: aprovechemos el tiempo. El verso 17 dice: no sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La vida del creyente debe ser una aventura de alabanza, siempre un descubrimiento de una nueva parte de Dios. Siempre, no quiero decir de plena felicidad, pero sí de un contentamiento de saber que aún en los días malos el Señor está con nosotros, no nos va a abandonar. Por eso podemos cantar, alabar, agradecer, desechar las palabras de maledicencia, de negatividad y buscar aquellas promesas y palabras de vida. ¿Por qué no lo empezamos desde el día de hoy a decir: Señor, yo vivo porque tú vives? Y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces se ha puesto a preguntar: ¿le he agradecido a Dios lo suficiente? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Seguramente usted y yo estamos en deuda con Dios por muchas cosas y ahora por una nueva razón. Nos hemos olvidado de agradecerle a Dios lo bueno que es. Es interesante que el apóstol Pablo nos escribe estas palabras desde la cárcel, viviendo y experimentando la injusticia. Él sabe que los poderosos lo han llevado a ese momento de privación de libertad. Él no tiene la influencia ni el poder para salir. Su vida está ahora limitada por 4 paredes donde él está encerrado. Él no tiene la fuerza ni las ganas para poder cantar, porque una persona prisionera debe estar triste. Pero al contrario del pensamiento, Pablo nos anima a ser agradecidos. Si creo que hay un momento de mayor tristeza es cuando uno vive algo injusto. Y Pablo en ese momento nos anima y nos escribe: levántense en gozo con salmos y cánticos espirituales. Alaben al Señor, agradezcan por siempre al Dios por todo. Pablo nos está diciendo que ni la peor situación, ni la peor experiencia, ni la mayor y más grande injusticia nos puede robar el gozo. Pablo quiere que usted y yo entendamos que nosotros podemos ser felices en medio de la desgracia y la desdicha. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Cristo alimenta nuestra vida y nuestro espíritu. Tal vez hoy día comenzó el día quejándose de las cosas que no tiene, de las cosas que ha perdido. Tal vez hoy día comenzó pensando en todo lo que tiene que pagar, del dinero que le falta o el trabajo que ya no hay. Tantas cosas que pueden arruinarnos el día, nuestra vida y nuestra familia. Pero Pablo dice: recuerda que debemos vivir agradecidos con el Señor, porque Él nos sustenta. Y en medio de la escasez, Él nos multiplica. Y en medio de la necesidad viene la provisión. Y en medio de la debilidad viene la sanidad. Dios no se olvida de su pueblo. Tal vez hoy día estamos luchando con esa agonía diaria de qué va a pasar mañana. Pues mañana va a pasar lo que va a pasar hoy día. Dios aparecerá, Dios nos sustentará, Dios nos alegrará. Por eso juntos podemos decirle: gracias Señor, tu buena mano está con nosotros.
Y entramos a la última parte del capítulo 5, porción que es muy conocida por todos los casados, porque generalmente esta es la lectura que se da en las bodas, en la consejería matrimonial. Siempre se habla del rol de la esposa y del rol del esposo. Pero en el verso 21 Pablo dice: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Generalmente nos adelantamos y vamos a ver cuál es mi responsabilidad o cuál es la responsabilidad de ella. Y muchas personas han criticado a Pablo de ser machista, de darle un lugar de preeminencia al hombre y disminuir el papel de la mujer. Pero si leemos bien, encontramos que Pablo, más que otro escritor, se preocupa de la equidad en el matrimonio. Cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. La palabra que utiliza Pablo de cultivar es la misma palabra que usa el agricultor que trabaja día a día esperando el precioso fruto o esperando la cosecha para vender todo y tener una ganancia. Es decir, se esmera en el trabajo, la cuida, la abona, la trabaja, se levanta desde temprano a ver el estado del cultivo de la tierra y el clima. Y dice Pablo que si cultivamos, vamos a tener nosotros una sumisión que no es una sumisión ante el poder o la fuerza, sino una mutua sumisión en el temor de Dios. Y creo que esa es la principal causa de los divorcios. Cuando el hombre y la mujer separan su responsabilidad, sus intereses, sus afectos en el matrimonio y se sienten que ya no comparten nada. Pero cuando ambos se ponen en una mutua sumisión, la idea es compartir un peso, ambos van a tener la obligatoriedad de trabajar juntos para sacar adelante su matrimonio. No es sencillo, no es fácil. Cada historia es distinta. Tal vez usted ha vivido la decepción amorosa. Hoy día mismo tiene problemas con su pareja. Volvamos al principio de esta enseñanza. Cultive la mutua sumisión en el temor de Dios. No una sumisión al trabajo o una sumisión por los hijos o por la deuda de la casa. No, dice al Señor. O sea, lo más importante que debe ser en la familia y en el matrimonio es el temor de Dios. El verso 22 dice: ustedes las casadas honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nos lleva al ejemplo de la iglesia y del Señor. A lo largo de la Escritura leemos esta forma de Cristo llamar a su pueblo, la novia del Cordero, la que espera la venida del esposo. Siempre se usó esta simbología, porque en los tiempos de Pablo, la novia era desposada y tenía que esperar días tras días la llegada del novio para comenzar la fiesta. El novio venía acompañado de un cortejo de amigos, familiares, para iniciar el festejo. La novia lo esperaba en medio de su casa para ser entregada y formar la nueva familia. El ejemplo que nos pone Pablo es de qué manera amamos a nuestra esposa y de qué manera amamos a nuestro esposo. Y Pablo va a lo más alto, el amor de Cristo por su iglesia y el amor de la iglesia sin Cristo. La iglesia sin Cristo pierde significado, pierde poder, pierde relevancia. Se convertiría en un grupo de personas
que domingo a domingo o el día que elijan para su servicio, se reúnen. Sin la presencia de Cristo, la iglesia no tiene valor. Sin el sacrificio de Cristo, la iglesia se vuelve un club, es algo inútil. Cristo espera que su iglesia lo aguarde, vele, proteja y esté pendiente de su regreso. Lo mismo pone Pablo para las esposas. Honren a sus esposos como la iglesia le brinda honra al Señor. Pero el papel del esposo no es nada sencillo. No crean que es fácil amar a las esposas como Cristo ama a la iglesia, porque significa un amor sacrificial, un amor que lo entrega y no se guarda nada, un amor que santifica, un amor que abraza en paz y cuida cuando la necesidad se hace presente. Pero va Pablo más allá, presentarla a la esposa como se presenta a la iglesia, gloriosa, santa, intachable. En los tiempos de Pablo, la mujer no tenía mucho valor en la sociedad. Era considerada como un ser humano secundario. Así que Pablo la levanta y la pone a los pies de cómo es la iglesia frente a los ojos de Cristo. La lleva a ese nivel, que la esposa vale mucho más, y como es un objeto, como es una persona, como es una propiedad, pero también es un ser valioso, tenemos que cuidarlo. Nosotros no podemos decir, bueno, es mi mujer y mi mujer sabe, mi mujer me entiende. Eso no lo dice Pablo ni lo enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que el hombre debe cuidar a la esposa como un tesoro, y la esposa debe ser retribuyente a ese afecto y ese amor, cuidando al esposo como si fuera un tesoro. Hoy que encontramos a diario los matrimonios desechables, nos vemos que la gente ha olvidado el principio de Efesios 5, de que el matrimonio es lo similar a Cristo con su unión con su iglesia. No puede haber divorcio, ni olvido, ni separación. Cristo lo dio todo por su iglesia y la iglesia está viviendo todo por su Señor. Por eso en el verso 29 dice, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo en la iglesia. No quiere decir que el momento del divorcio se terminó todo, no. Tenemos una unión física, pero también una unión espiritual y emocional. Tenemos que cuidar a nuestra pareja. Mandato de la palabra de Dios. Y Pablo repite la lección en el verso 31 del Génesis. Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Y Pablo va más allá. Grande es este misterio, pero yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Se han hecho muchas fórmulas para el matrimonio perfecto. Se han escrito un montón de libros. Pero si nos quedamos con el principio de que ella soy yo y ella es parte de mí, encontraremos la paz y encontraremos lo que nos está haciendo falta en nuestro matrimonio. Hoy, si tiene a su esposa a su lado, dele un fuerte abrazo, cójale su mano, dele el mejor beso que tenga, porque ella es tan importante para usted como usted seguir respirando. Dios se la dio para que usted no estuviese solo, y Dios quiere que usted la cuide. Y usted, señora, que tiene muchas razones y tiene una lista muy larga de las imperfecciones de su marido y está cansada, que usted le habla a su esposo y parece que no le pone atención, Dios dice que debe amarlo, con paciencia, pero debe amarlo. Hermana, que me escuche, cuídelo, porque Él es su vida y usted es la vida de ella. Por lo demás, cada uno también ame a su esposa como a sí mismo, y ustedes, esposas, honren a sus esposos. Pablo nos da la fórmula. No les puedo explicar de mejor manera, escribía el apóstol Pablo. Entiéndanlo como Cristo ama a su iglesia. Dejemos las cosas del pasado
y vivamos este matrimonio pensando y simulando el ejemplo de Cristo con su iglesia, y viviremos una vida perfecta. Esa es la grandeza del capítulo 5 de la carta de los Efesios. Espero que usted le haya tomado asunto a estas indicaciones y de ahora en adelante viva la nueva vida en Cristo Jesús. Si usted está pasando por dificultades en su matrimonio, en su relación, por favor escríbanos a la línea que tenemos ahí de emergencia. Con gusto, un consejero, una consejera se comunicará con usted y le dará ahí asistencia, acompañamiento, oración por su necesidad. Nos da mucho gusto que cada vez usted se conecte a nuestras transmisiones y nos volveremos a ver. Pero no me quisiera despedir sin decirle que estamos pronto por regresar a nuestra casa. Esté pendiente de los horarios y los servicios y usted va a tener que registrarse para poder participar de la reunión. Tenemos un formulario donde usted tendrá que registrarse para poder participar en el horario del culto que pueda asistir. Quiero orar por usted. Dígale: Señor Jesús, en este momento necesito de tu ayuda. Necesito que tú seas más que nunca presente en mi casa, en mi vida, en mi corazón. Necesito que tú seas mi Señor. Te entrego mis problemas, te entrego mis cargas, te entrego mis pecados. Hoy quiero ser libre por el poder de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, lo felicito. Ha comenzado una nueva vida en Cristo. Háganoslo saber y con mucho gusto estaremos compartiendo más de lo que significa ahora vivir con Jesús. Que el Señor me lo bendiga y un fuerte abrazo.